Hola, soy Refugio y te voy a hablar sobre el duelo infantil. La muerte es un proceso natural de la vida, tan cotidiano como el nacimiento de un nuevo ser. El problema está cuando nos toca de cerca, pues en ese momento se atraviesa por una serie de sentimientos tales como fragilidad, vulnerabilidad y amargura, los cuales el individuo no está preparado para enfrentarlo a vivir con ellos. La mente reacciona de manera diferente cuando este trágico suceso llega a la vida, y entonces las reacciones son intensas, con cambios psicológicos, conductuales y emocionales que marcan la vida por lapsos variables. Es de suponer que cuando este proceso lo presenta un niño de cerca resulta traumático, mostrando diferentes conductas en ellos. Se observa cotidianamente que se encuentran niños que están llevando a cabo el proceso de duelo por la pérdida de uno de sus padres o de abuelos, mostrándose en ellos diferentes conductas que dificultan el proceso de su vida, de aprendizaje, de sociabilización, de falta de interés y motivación dentro y fuera de su contexto familiar, social y académico, desórdenes en sus estados de ánimo, desórdenes en sus estados de físicos, en fin, muchas cosas se presentan en su diario vivir. Son indicadores que proyectan en los niños un bajo rendimiento escolar, desajustes emocionales y conductuales en su entorno familiar y social, la falta de sensibilización o falta de conocimiento de los adultos que están al cuidado y educación del menor en duelo puede causar que el niño o el adolescente que está viviendo este proceso traumático tarden más tiempo en asimilar la pérdida o bien quedar en un estado permanente de duelo, ya que en cada etapa del niño se van presentando diferentes sintomatologías en el proceso del duelo. El infante en su diario vivir afronta pérdidas ante las cuales debe elaborar el duelo correspondiente, en ocasiones de una forma más traumática que otras. Todo esto depende de qué tanta significancia tenga en su vida, pero en alguna medida lo logra como producto de sus esfuerzos y del apoyo y acompañamiento de los adultos, ya sean esos sus papás, abuelos, tíos, hermanos, maestros, en fin, con las personas con las cuales comparte día a día su vida, siendo la familia y la escuela los lugares donde mayor tiempo pasa el menor y tiende a expresar sus emociones de forma más abierta. Pese a que la muerte y las situaciones de duelo son una realidad inevitable por las que todos los individuos pasamos en algún momento de la vida, hoy en día la muerte sigue siendo un tabú, algo que se tiene oculto desde niños. No se enseña a los niños para hacer frente a la pérdida y vivir este proceso, por lo que aún no se ha conseguido abordarlos plenamente. Y en fin, ¿qué es el duelo? Pues el duelo es un proceso que necesita tiempo para asimilarlo. El duelo consta de varias etapas. En un adulto, el duelo puede llevar hasta 5 etapas para sobrellevarse, que va desde la etapa de shock, la etapa de negación, la etapa de negociación, la etapa de aceptación y la retroalimentación. ¿Qué significa la retroalimentación? Que puede el individuo o el adulto volver a experimentar cualquiera de las anteriores etapas. El duelo es un proceso dinámico, activo, cambia constantemente, hay altibajos y en el niño no es la excepción. El niño puede hacer estas cosas. Es normal, por lo tanto, el duelo. No es una enfermedad ni un trastorno, es un proceso que todos los individuos, tanto niños como adultos, llevamos en nuestras vidas. Desde la muerte de una mascota, el cambio de ciudad, el cambio de casa, cambio de trabajo y pues inclusive o incluyendo la muerte, ¿no? La muerte es el proceso de duelo más
más duro. El duelo es único para cada persona. Nadie lleva el duelo igual. El duelo es diferente para cada individuo. Y en los niños pasa lo mismo. Cada niño vive su duelo de manera diferente, lo afronta de manera diferente. Implica realizar un trabajo personal. Normalmente hay que aceptar la realidad de la muerte. Los adultos normalmente aceptamos la muerte, pero de manera superficial. No valoramos ni contemplamos la muerte como algo que nos lleva de por vida. Tenemos que trabajar las emociones asociadas, todo lo que nos circunda alrededor de la muerte. No hay un tiempo para superar este proceso. No hay un tiempo. Pueden ser meses, pueden ser años o quizás toda la vida para poder comprender este estado. Se tiene que aprender a vivir en un mundo en el que el fallecido no está y recolocar al muerto en nuestra vida y seguir viviendo. Estos puntos es lo que sería lo normal, pero si entendemos que el duelo es un proceso único, es un proceso individual, pues no todos los individuos vamos a llevar este proceso normal, pero sí tenemos que estar conscientes de que esa sería la normalidad. El duelo infantil versus adulto. El duelo en la vida del niño no suele interrumpirse, sigue su ritmo. El niño sigue con sus actividades, sigue jugando, sigue yendo a la escuela, sigue conviviendo con los demás miembros de su familia. Aquí es muy importante, dentro del entorno familiar, mantener las rutinas, es algo fundamental. Y esto puede ser un factor protector para el niño, no cambiarles las rutinas, no cambiar la forma de llevar su duelo. Si la muerte o el duelo que lleva el niño es de la muerte de uno de sus padres, pues hay que tratar de seguir con la rutina. No vamos a sustituir a la persona que falleció, no. Por ejemplo, si falleció la mamá, pues el papá no va a hacer la función de la mamá, porque la mamá pues es la mamá, tenía funciones y roles muy únicas con el niño. Y se tiene que trabajar de tal manera que el niño entienda que mamá ya no está, pero que hay personas que pueden ayudarlo a llevar o hacer las cosas que hacía con su mamá. La expresión emocional es indispensable y puede hacerse por vías alternativas. Aquí es muy importante expresar lo que uno siente y dejar que el niño conviva y escuche las emociones y sentimientos que nosotros tenemos como adultos respecto al duelo. El niño tiene que conocer cómo me siento yo con respecto a la pérdida que hemos tenido en la familia. Cómo lo estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo. Al niño siempre hay que hablarle con la verdad. Los niños suelen preservar sus áreas vitales y el duelo solo afecta una o dos áreas principales. Normalmente al niño las áreas que más afectadas se le ven cuando sufre una pérdida son las conductuales y son las académicas. Empiezan a tener bajo rendimiento escolar y empiezan a tener conductas que antes no tenían. Si el niño era pasivo, a lo mejor se vuelve activo. Si el niño era tranquilo, a lo mejor se vuelve rebelde. En fin, ¿no? Pueden contrastarse muchas áreas de su vida para poder hacer frente al duelo, ¿no? Es como un escudo que pone el niño para no sentir o no sentirse lastimado o que no lo lastimen.
En los niños la pérdida suele traducirse en pérdidas concretas frente a los adultos. El adulto ve la pérdida de una manera más global. Por ejemplo, si se murió mi papá, pues es mi papá, ¿no? Y yo ya tengo una vida hecha, ya mi papá forma parte de algo secundario dentro de mi vida. Lo ve uno así, ¿no? Forma parte del proceso de la vida que mi papá muera primero que yo. Pero en este caso, pues yo tengo un hijo y es su abuelo. Y el abuelo tenía una relación, un lazo con ese niño. Entonces, el niño de esa pérdida concreta, se me fue mi abuelo, ya no tengo a mi abuelo, ya no puedo compartir con mi abuelo. En cambio, un adulto pues lo ve de manera más global, se enfermó, tenía que morir, pues ya falleció, ¿no? Así. Los niños necesitan comunicar sus dudas e inquietudes a los adultos. Muchas veces nosotros como adultos no permitimos que el niño nos exponga lo que nos quiere comunicar, la duda que tiene sobre la ausencia o sobre la pérdida o sobre la muerte, ya sea de su papá, de su mamá, de su abuelo. ¿Qué rol va a tener ese niño en esa pérdida? ¿Qué voy a hacer yo, niño, ahora que ya no está mi mamá? ¿Qué voy a hacer yo, niño, ahora que ya no está mi papá, que ya no está mi abuelo? Y el niño necesita saber, necesitan concretizar lo que va a pasar con él, asegurarles un futuro. Los apoyos familiares y sociales son imprescindibles para la resolución del duelo del niño, así como resolver sus dudas. Y la información que recibe un niño está influida por la opinión del adulto. Si un adulto no expresa su duelo, el niño no va a expresar su duelo. Si el adulto no expresa sus emociones con respecto al duelo, el niño no va a expresar sus emociones con respecto al duelo de manera verbal. Él actúa por imitación. Si él ve el reflejo de su papá o de su mamá que no han superado el duelo, él no lo va a superar. Si él ve una conducta de su papá, de su mamá intranquila, él va a ser una persona intranquila dentro de su desarrollo de duelo. También existen creencias erróneas del duelo infantil. Piensan que los niños no son conscientes de lo que están viviendo. A menor edad, menos percepción de lo que pasa. Y no, el niño es una personita muy inteligente que capta perfectamente lo que está pasando, de acuerdo a su edad y a su dimensión. Ocultarles el dolor les hace más felices. Hay que fingir las emociones o ocultar la tristeza. Error. Es un error tratar de sonreír cuando por dentro nos estamos muriendo. Es un error hacerles creer que somos felices cuando en realidad estamos tristes porque perdimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro padre, a nuestra madre, o simplemente perdimos nuestras ganas de vivir. No hay que fingir las emociones ni ocultar la tristeza entre nuestros hijos cuando perdemos nuestra pareja o cuando nos perdemos a nuestros padres. Ellos se dan cuenta, nos conocen de lo que sentimos y de lo que no sentimos. Nosotros somos los que nos damos cuenta de lo que ellos sienten. Es muy importante hacerlos partícipes de los funerales y todo el proceso tanatorios que pueden traumatizar al niño. Dicen que llevarlos a los funerales o llevarlos al panteón o llevarlos con un psicólogo a que los atienda su duelo, que eso los puede traumatizar más porque les están removiendo la pérdida o la muerte de su ser querido y no. También es un error decirles que hay muertes peores que otras. La muerte es muerte y duele en cualquier nivel, en cualquier edad y en cualquier etapa de nuestras vidas. También es un error decir
que el duelo dura más o menos un año. Para el duelo no hay etapa, no hay tiempo, no hay tiempo. Cuando hay amor, no hay tiempo que cure ese amor perdido, ausente. Tampoco es cierto que el tiempo pasa y lo cura todo. Tampoco es cierto. Tampoco les debemos de decir a los niños que si estamos tristes, el fallecido también estará triste. La persona muerta ya no tiene sentimientos, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay nada. La información que se recibe, los pequeños, está influida por la opinión adulta. Si ustedes les enseñan a amar, el recuerdo, las vivencias, todo lo bueno que compartieron con esa persona, va a llevar un duelo sano. Pero si no les dicen nada, si los dejan así, él va a percibir lo que ustedes les hagan o les digan. Si ustedes tienen angustia, él va a recibir angustia. Si hay enojo, él va a recibir enojo y va a expresar enojo. Es muy importante aquí llevar un duelo en familia, reconocerse que uno de adulto también está pasando un duelo, que a veces nos hacemos los fuertes, queremos fingir, ya murió, ya no pasó nada. Como vulgarmente decimos, el muerto al pozo y el vivo al gozo, pero no, es todo un proceso, es toda una etapa que tenemos que vivir y que tenemos que analizar como adultos y llevar de la mano a nuestros hijos cuando tenemos hijos pequeños. El niño tiene derechos dentro de su proceso de duelo. Tiene derecho a sentir emociones, a tener sentimientos propios sobre la muerte. No debemos corregir o negarle esa posibilidad. Él tiene derecho a hablar cuando quiera y con quien quiera de la muerte de quien él ama, con el que él vivió, con el que él convivió. También tiene derecho de mostrar sus sentimientos a su manera, a lo mejor callado, a lo mejor hablando, a lo mejor gritando, a lo mejor portándose mal, a lo mejor sacándose malas notas en la escuela, a lo mejor no queriendo trabajar. Es un derecho que tiene. Tiene derecho a recibir ayuda de otros. Si la familia no es suficiente lo que está haciendo por el niño, si se siente desesperada por la situación que está viviendo el niño dentro de su duelo, es bueno pedir ayuda a algún psicólogo, el maestro o la maestra que le esté dando clases, un grupo de tanatología o un grupo de duelo. Son algunas opciones, pero aquí lo importante es recibir la ayuda nosotros que somos los adultos para poder ayudar al niño. ¿Tiene derecho a estar molesto? Claro que tiene derecho a estar molesto. Se murió papá o se murió mamá, se murió la abuela, se murió el abuelo. Me lo quitaron, me lo quitó la vida, me lo quitó Dios, me lo quitó el doctor o me lo quitó otra cosa, ¿no? La enfermedad. Tiene derecho a estar enojado porque él amaba a esa persona. También tiene derecho a tener explosiones emocionales. Entender los motivos que han causado la muerte también tiene derecho. Se le tiene que explicar por qué murió, a consecuencia de qué murió. Debemos ser sinceros con ellos, hablar de acuerdo a su edad, pero siempre con la verdad. Hablar de los recuerdos de esa persona que murió. Armar recuerdos, vivir sus recuerdos. Y seguir avanzando poco a poco hasta encontrarse mejor.
tanto el niño como el adulto en duelo. Existen etapas de desarrollo del duelo infantil que van desde que nace hasta la etapa de los 13 años. Las etapas en las que más conflictos se puede encontrar un niño y en las que más vulnerable puede estar son en la etapa de los 6 a los 10 años y de los 10 a los 13. De los 6 a los 10 años, ¿qué nos facilita para entender el duelo? El niño a esta etapa entiende todas las dimensiones de la muerte, porque en la escuela les enseñan el ciclo de la vida. Y dentro del ciclo de la vida, pues le enseñan todo el proceso, ¿no? Se nace, se crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Entonces, eso lo entiende muy bien el niño. En las etapas de la vida, o en otras palabras, las dimensiones de la muerte. También es muy importante facilitar al niño los rituales funerales y dejarles participar, si ellos lo quieren, en esos rituales. Por ejemplo, el Día de Muertos. ¿Qué hacen el Día de Muertos? Llevan flores al panteón, quizás van y visitan una urna, o quizás hacen un altar. Hay que preguntar al niño cómo quiere participar en ese proceso, en esta etapa. Se le debe de permitir sus emociones. Si tiene ganas de llorar, que llore. Si tiene ganas de reír, que ría, que grite. Tienen que responder a la curiosidad. Quizás en esta etapa existan muchas preguntas, el de por qué murió, por qué tuvo que pasar, por qué se enfermó o por qué pasó este accidente. Aquí es muy importante responder a las preguntas que haga el niño con honestidad y sinceridad. Aquí la verdad es muy importante porque tarde que temprano el niño se va a enterar de lo que pasó y cómo pasó. Y a veces esto trae otras consecuencias. Si aún no muere la persona, pues es muy importante irlos preparando para la muerte, si es posible. Es muy importante valorar su opinión. Ya de los 9 o 10 años el niño ya puede expresar sus opiniones, él ya puede dar una respuesta un poco más madura de lo que él quiere y de lo que él piensa con respecto a la muerte. ¿Qué es lo que dificulta en esta etapa lo que es el duelo? El niño en esta etapa todavía genera fantasías y utiliza mucho la imaginación. Aquí es muy importante aclarar las fantasías y las teorías imaginadas. A veces no es importante no explicarle cómo son los rituales, o lo que va a ver o lo que va a encontrar. Ocultar los detalles del fallecimiento también dificulta el proceso del duelo, ¿no? Pues aquí es muy importante en esta etapa pues aclarar todas las fantasías o teorías imaginadas. A veces nosotros decimos cuando muere un familiar, es que ahora tienes un ángel en el cielo. Y el niño se imagina que es un ángel y que vuela y que vuela y que se sube y que se baja. Hay que aclararles bien que pues no, o sea, no es un ángel, él falleció, y quizás explicar de manera global, de acuerdo a nuestra religión, a nuestra creencia, pues lo que puede pasar o lo que puede suceder, ¿no? Pero de acuerdo a su edad, no dejar que vaya su imaginación más allá, porque muchas veces hay niños que dicen, bueno, pues si mi papá se hizo ángel, yo también quiero ser un ángel. Y puede ocasionar se puede ocasionar alguna tragedia.
Y ya han habido casos de niños que los dejan volar la imaginación con respecto a lo que pasa después de la muerte. Y a veces ha habido suicidios de niños en esta etapa de los 10 a los 13 años, ¿no? De que no les aterrizan bien qué es lo que fue, qué es lo que pasó. Desarrollan mucho la imaginación. Dentro de los 10 a los 13 años, lo que va a facilitar el proceso de duelo es enseñarles a valorar los recuerdos. No hay que callarnos los recuerdos, hay que hacerlos presente a nuestros seres queridos difuntos con los recuerdos. Es la única manera que tenemos de mantenerlos vivos, ¿no? Los recuerdos. Las cosas buenas que hicieron, las cosas cómicas que hicieron, ver fotos, ver videos, quizás mensajes que hayan dejado en el celular. En fin, pues hay tantas cosas que podemos recordar de nuestros seres queridos. Compartir nuestras experiencias de lo que hicimos y que no hicimos con nuestro ser querido. Compartir las emociones y los sentimientos de cómo me siento. En esta etapa los niños son muy susceptibles a entender los sentimientos de enojo, de amor, de tristeza, de desesperación. Aunque a veces uno no los diga, ellos saben cómo estamos. Y si les compartimos cómo nos sentimos y cómo nos gustaría sentirnos, pues ellos los van a entender y nos van a comprender. Y quizás puedan ellos también compartirnos un poco de lo que ellos viven y sienten. También facilita pedirles ayuda o solicitar su ayuda cuando hacemos ritos de despedida, sobre todo en las fechas del Día de los Muertos, Navidad, el Día de las Madres, Día de los Padres, el Día del Abuelo, hacer un rito que nos enlace con ese familiar que se nos fue, pero que el enlace más que con el familiar que se nos fue, sea con nosotros mismos, sea nuestro hijo con nosotros. Normalizar las emociones. Nosotros como adultos tenemos la ventaja de poder controlar nuestras emociones, a veces, ¿no? Pero el saber controlarlas y normalizarlas también poco a poco va haciendo que los niños vayan normalizando sus estados de ánimo. ¿Qué les va a dificultar llevar un duelo sano? Usar frases que dificultan su expresión emocional. Por ejemplo, si es un niño, si es varoncito, es muy común decirle, no llores, ya eres un hombre. A tu mamá no le gustaría verte llorar. Esas son frases que les hacen daño, son frases que los lastiman. Igual, si en esta etapa ellos no están trabajando en la escuela, que es muy común que no quieran hacer sus actividades académicas, y más ahorita con la pandemia, pues los niños a veces están negados en hacer las actividades y luego le pueden decir, es que tu mamá se va a enojar si no estás haciendo esas actividades, o tu papá te está mirando del cielo y está viendo que no estás trabajando. Esas son frases que van a dificultar su expresión emocional y lo único que se va a hacer, se van a encapsular, se van a enojar y va a ser un enojo interno que lo va a expresar rechazando las actividades, rechazando cualquier posibilidad de acercamiento con los papás o con quienes cuidan a los niños. También lo que dificulta es hostigarlos todo el tiempo de qué es lo que les está pasando. Si al niño lo ven triste o decaído, no lo tiene uno que estar hostigando. Ay, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que estés contento? Hay que dejarlo. Él tiene su momento o requiere de ese momento de tristeza, de soledad. Es un derecho que tiene a mostrar sus emociones. No invadir su intimidad. Dejarlo. Darle su espacio, darle su tiempo es sumamente importante. Aquí están algunos signos de alarma en niños de 6 a 10 años.
Síntomas físicos que pueden presentarse durante el periodo de duelo, que van desde dolores repetidos sin causa médica aparente. Son muy comunes el dolor de cabeza, muy común el dolor de estómago dentro de esas somatizaciones. También puede haber problemas constantes de ansiedad que se manifiestan en incapacidad para dormir o mantener el sueño. Problemas con la alimentación, ya sea que coman de más o que no quieran comer. Nerviosismo constante en sus actividades cotidianas. Puede haber mal humor, agresividad constante. A lo mejor antes no presentaba estos síntomas. Incluso puede ser agresivo, ¿no? O si ya era, se puede incrementar. Si ya presentaba estos síntomas antes del duelo, a lo mejor se puede incrementar. Síntomas depresivos, como ya les había dicho, problemas de sueño. Regresión a etapas anteriores. ¿A qué se refiere por esto? Regresión a etapas anteriores. Que el niño se comporte, por ejemplo, si tiene 8 años o 9 años, quizás se pueda comportar como un niño de 4 o de 3. También puede, en esas regresiones, se puede hacer pipí en la cama. Es muy común que un niño que está en duelo se haga pipí en la cama. También puede tener pérdida e interés por las cosas que antes le interesaban. Pérdida e interés a tener amigos, a tener una convivencia social, inclusive con la familia. Quizás ya no quiera hacer nada, que tenga una actividad muy baja, que no le emocione nada. Incapacidad para reintegrarse en el ámbito académico, no quiere ir a la escuela o tiene temor para afrontar el día a día en la clase o con sus compañeros, no querer trabajar con cosas de la escuela. Problemas de concentración que antes no tenía o que si tenía a lo mejor se le incrementaron y que se prolonguen más por más tiempo. Bajada drástica del rendimiento escolar o el interés por las actividades académicas. Y si ya tenía bajo rendimiento escolar, a lo mejor mucho más, ¿no? Miedos prolongados e impropios a su edad. Ansiedad de separación e incapacidad para separarse de las figuras de apego, porque el menor teme que haya nuevas muertes en su entorno. Los niños normalmente cuando muere el papá o la mamá, el que queda vivo no se les quieren despegar. Les da miedo que salgan de la casa porque les da miedo que ya no vuelvan. Es muy común esto también dentro de los signos de un niño de 6 a 10 años. De los niños de 10 a 13, que se puede considerar que ya son preadolescentes, aquí tienen una incapacidad, no necesariamente tiene que tener todas, ¿verdad? A lo mejor no presenta o sí puede presentar alguna de esas características. Incapacidad para reintegrarse al aula con sus compañeros. Aislamiento social. Extremo elegido. Se siente distinto y no quiere juntarse con los demás porque cree que no lo van a entender. Bajada significativa del rendimiento académico, igual que un niño de 6 a 10 años. También presenta somatizaciones y sintomatología médica. Incapacidad para dormir, ya sea para reconciliar el sueño o mantenerlo. Aislamiento familiar, hermetismo, insensibilidad emocional. Apenas es capaz de expresar las emociones asociadas a la muerte. Inclusive si ve que muere gente cercana a él, que no sean de la familia, pero que sea gente que conoce, muestran completamente indiferencia.
pueden presentar tristeza extrema, persistente, excesiva responsabilidad o irresponsabilidad, puede ser el extremo, o colaboración tras el fallecimiento. A veces los niños a esta etapa pueden presentar una responsabilidad extrema cuando fallece uno de sus padres, o puede ser todo lo opuesto, puede presentar una irresponsabilidad completamente, ¿no? Y si tu hijo presenta en su duelo alguno de estos signos, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué harías? El amor es el mejor tratamiento para el duelo. No te dé miedo darles dosis de amor. Por lo pronto es todo que les dejo en esta pequeña presentación. Y espero que les sirva. Yo esta información la recabé porque, al igual que el que esté escuchando esta presentación, yo tengo niños que viven duelo. Ahorita ellos ya llevan 5 años en ese proceso y créanme que no ha sido fácil. Han sido 5 años en las que han pasado diferentes etapas. Han pasado algunas de las sintomatologías, pero las han pasado. Lo que a mí concierne, lo que me ha funcionado es analizarme primero yo como tutora, como madre de estos niños, en dónde me ubico yo con mi duelo. El duelo se vive en familia. No hay que excluirlos de lo que tenemos, de lo que sentimos, de lo que vivimos. Forman parte de nosotros. Nosotros decidimos tener esos hijos. Son nuestra responsabilidad. No son adultos, son niños y su duelo lo viven como niños, pero son muy perceptivos a los sentimientos, a las emociones. Y lo que más ha funcionado en este proceso es conocer qué es el duelo, es conocer las etapas del duelo. Y el tratamiento mejor ha sido el amor. El amor a mis hijos, el amor, encontrar el amor en ellos y ellos encontrarlo en mí. Gracias por escuchar esta presentación y espero sea de utilidad.